Volviendo a lo que nos compete, nosotros vamos a analizar que todas las estructuras, o mejor dicho, todas las vesículas, incluida la médula, van a evolucionar primariamente desde este esbozo. Entonces, lo que es la capa del manto se va a dividir en dos, en una placa alar y en una placa basal. En el medio, lo que es el epitelio ependimario, sigue generando epitelio ependimario, pero entre las dos placas alares va a haber la placa del techo. Entre las dos placas basales son las placas del piso. Dice el libro que lo que sucede es que en realidad acá había placa alar y acá había placa basal, que se adelgazan tanto que quedan solo a los laterales. Me da igual. Para mí esto es epéndimo y esto es epéndimo. Entonces, estructura normal, dos placas alares, dos placas basales. En el medio, lo que es la cavidad de la sección que vamos a estudiar, todo lo que es el epitelio ependimario, placa del piso entre la placa basal y placa del techo entre las placas alares. Rodeando a toda esta estructura tenemos la capa marginal de axones. Esto, otra vez, a mí me sirve un poco, sí tiene sentido que ustedes sepan lo que sea placa de techo y placa de piso por los derivados que vamos a ver en las distintas secciones ahora, pero no se les puede desaprobar por eso. Ahora, sumamente preguntable, chicos. Hay, marque la correcta, hay una placa basal y una alar. Eh, Entre las alares está la placa del piso. No, no es. Y bueno, y así sucesivamente. Se pueden hacer muchas combinaciones de preguntas. Bien, entonces, esto de acá, 2 2 2 y todo lo que sea la capa marginal, es el esbozo de médula, de protuberancia, de bulbo, de mesencéfalo, de diencéfalo y de los hemisferios cerebrales. Todo parte de esto. Y vamos a ver ahora cómo evoluciona en cada una de las partes. Antes, entendamos que la capa marginal en todas las estructuras o a todas las secciones va a dar sustancia blanca. Así sea, interna en algunos lugares, externa en otros, y el componente de cada una de ellas. Ustedes conocen la configuración, o por lo menos lo dieron en el teórico, la configuración interna, perdón, de cada uno de los niveles. Bueno, eso en cada uno de los niveles, todo lo correspondiente a la sustancia blanca viene de la capa marginal. La capa del manto va a dar en todas las secciones todo lo que sea la sustancia gris. Por un lado, sabemos que la sustancia gris va a tener partes sensitivas y va a tener partes motoras. Entonces, las placas alares va a dar todo lo que sea sensitivo del sistema nervioso central. Las placas basales van a dar todo lo que sea motor del sistema nervioso central. Las placas del techo siempre, en todas las regiones, van a dar los plexos coroideos. ¿Qué eran los plexos coroideos? Donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Y la placa del piso, en la mayoría de las secciones, va a reducir su tamaño y va a desaparecer. Ahora, la capa ependimaria va a dar el epitelio ependimario. Repito, el epitelio ependimario es independiente de a qué nivel suceda, así sea a nivel de médula, donde realmente hay conducto del epéndimo, o a nivel del diencéfalo, donde por ejemplo tenemos el tercer ventrículo. Se conoce como epitelio ependimario de todas formas. Hago una imagen de lo que es un corte histológico. Ustedes en tercera era van a ver cortes histológicos de distintos preparados que son de rata y como están teñidos con hematoxilina e eosina, se van a ver de esta forma, donde podemos apreciar acá los plexos coroides. Los plexos coroides básicamente son vasos sanguíneos que, se, que están en la tela coroidea que derivan de lo que es la placa del techo. Ojo,
Analícenlo conmigo. Si yo tengo la placa del techo, es ectodermo neural. El ectodermo no me va a dar vasos sanguíneos. A mí lo que me va a dar vasos sanguíneos es el mesodermo. Entonces, para tener vasos sanguíneos dentro de lo que es la placa del techo, para que me den los plexos coroideos, yo necesito que el mesodermo invada esa placa del techo. Y ahora estudiemos desde abajo hacia arriba cómo va evolucionando este primordio. La más fácil es la médula, porque básicamente mantiene casi todo lo que es la estructura de este primordio. Si ustedes lo ven, lo que básicamente sucede es lo que correspondía a toda la cavidad del epéndimo, desaparece tanto la parte dorsal como la parte ventral y solo queda, o más que nada se reduce todo lo que es la parte ventral y queda un poco de lo que es la dorsal y la parte del centro, quedando perfectamente delimitado lo que es el conducto ependimario o del epéndimo. Las placas basales dan las astas anteriores y las placas alares dan las astas posteriores. Acuérdense que las astas posteriores son la parte sensitiva de la médula y las astas anteriores son las partes motoras. También va a dar las astas laterales, que son la parte motora pero del área visceral. Ya la parte anterior del asta es la parte motora, pero más que nada de los músculos voluntarios. Ahora, empiezan a aparecer más que nada estructuras que ustedes ya conocen de la configuración de la médula. Es decir, todo lo que es la capa marginal de la porción posterior se va a unir en el medio en lo que es el tabique medio posterior. Ya en la parte anterior, las placas basales crecen hacia adelante, empujando, y si yo crezco hacia adelante, genero un tabique en el medio, o en este caso un surco, que es el surco medio anterior, que ustedes lo conocen como la configuración interna. Eso es evolución de médula. Todo lo que sea la capa marginal me va a dar, obviamente, toda la sustancia blanca de la médula, que ustedes saben que son eh, los distintos haces que ascienden. Algo importante a tener en cuenta de la médula, y que esto ustedes lo estudiaron en primer año y después lo revieron en segundo, que es la médula y las vértebras no están a la misma altura. Cuando se está produciendo el desarrollo en un principio de la gestación, vamos a notar que hay un crecimiento sincrónico o acompañado de las vértebras y del tejido neural o del tubo neural. Es decir, a nivel de L3 vamos a encontrar la metámera L3. A nivel de, acá dice C1, pero en realidad, C1 de Coxigia. De Coxigia 1 vamos a encontrar la metámera C1, y así sucesivamente. El tema es cuando se empieza a volver asincrónico, donde la parte vertebral crece más rápido que la medular. Entonces se dice que hay un ascenso de la médula. En realidad no es un ascenso de la médula, sino que crece de más las vértebras. Para mí es un descenso de las vértebras que un ascenso de la médula. Pero bueno, esto hace que a nivel de recién nacido, la médula más o menos esté en L3 y alcance su disposición natural o normal en L1 en estadios más tardes de la vida natal o perinatal, digamos, los primeros meses. Haciendo que el resto de la médula adquiere una disposición que ustedes lo conocen. Primero, el filum terminale, que es una proyección de pía madre, una de las meninges que recubre la médula, que se ubica entre lo que es la última porción de la médula y donde se ubicaba anteriormente. Es como que dejó un rastro cuando asciende. Queda ese filum terminale y los nervios no ascienden. Los nervios siguen saliendo por los orificios
de sus vértebras correspondientes. El tema es que se extienden para poder, obviamente, alcanzar a la médula. Y eso le da lugar, junto con el filum terminale, a lo que ustedes conocen como cola de caballo. Eso es médula. Ahora vamos al mielencéfalo. El mielencéfalo, y a partir de ahora, yo les recomiendo que ustedes siempre que estudien, para hembre, obviamente, todas las secciones estudien. ¿Qué es la vesícula? O sea, ¿cuál es la vesícula? ¿Qué me va a dar a nivel del adulto? ¿Qué me van a dar las placas alares? ¿Qué me van a dar las placas basales? ¿Y cuál es la cavidad de esa vesícula? Entonces, la cavidad del bulbo raquídeo, es decir, del mielencéfalo, es el cuarto ventrículo que lo comparte con la protuberancia, es decir, el metencéfalo. En este caso, las placas alares van a dar los núcleos sensitivos del quinto par, del octavo, del noveno, del décimo, el delgado y el cuneiforme, y los núcleos olivares. Obviamente me estoy refiriendo al núcleo de todos estos. Nótese que son pares sensitivos o mixtos. El octavo es sensitivo, el quinto, el noveno y el décimo son mixtos. Y las placas basales, acuérdense, dan todo lo que sea núcleos motores o células motores del noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo. Es decir, glosofaringio, glosofaringio, vago, accesorio y me olvidé el doceavo par. Genial. No es glosofaringio, es glosofaringio. Sí, el noveno es glosofaringio. Bueno, en fin. Ustedes entendieron. ¿Sí es? Ah, vi una mano. ¿O no? ¿Alguien me responde si es el glosofaringio o no? Porque no me estoy acordando. Bueno, no me respondan entonces. Ya entonces, la luz o la cavidad de lo que es el mielencéfalo es el medio inferior o la mitad inferior del cuarto ventrículo. Ahí alguien me respondió, sí es el glosofaringio. Bien. Igual no me acuerdo cómo se llama el doceavo par. Entonces, ¿cómo se producen los cambios? Esto no es nada más que esto de acá. Las placas alares, básicamente, si están así, se abren como un libro. El libro se abre así. Bueno, entonces las placas alares se van a abrir como si fuera un libro. Y si yo acá tengo que me está uniendo las dos placas alares o está entre las dos placas alares, la capa del techo, si yo expando las placas alares, expando todo lo que es la placa del techo. Esa placa del techo me va a dar la tela coroidea sí, la tela coroidea que me da lugar a la formación de los plexos coroideos. Hipogloso, muy bien, gracias. Debajo de la lengua, Lucas. Entonces, cuando yo abro ese libro, me van a quedar por afuera todo lo que sean las placas alares y por adentro todo lo que sean las placas basales. Como lo vemos acá, estoy en metencéfalo, no estoy en mielencéfalo. Acá. Como vemos, en la parte medial me quedan las placas basales y en las partes más periféricas las placas alares. Núcleos motores, núcleos sensitivos. De las placas alares van a salir unas porcioncitas que me van a dar los núcleos olivares. Y vemos cómo ya en lo que es la tela coroidea se está formando el plexo coroideo o los vasos sanguíneos que me van a dar el líquido cefalorraquídeo. Bien. Respecto al metencéfalo, evoluciona de la misma manera en lo que abrir el libro, me refiero,
haciendo que sus placas alares se coloquen en la parte periférica y sus placas basales en el centro nuevamente. ¿Cuál es la diferencia? Muchas. La primera es que comparte la parte, no comparte la parte superior, ocupa la parte superior del cuarto ventrículo. Estamos hablando de protuberancia. La otra diferencia es que la protuberancia, o mejor dicho, el esbozo de la protuberancia también me da cerebelo. Entonces su porción más dorsal va a ser diferente. Y me da distintos núcleos de otros pares. Entonces, repetimos, metencéfalo me da protuberancia. Cavidad, mitad superior del cuarto ventrículo. Placas alares que me van a dar, que es la parte sensitiva, los labios rómbicos, que después me van a dar cerebelo, y el núcleo sensitivo del quinto, séptimo y octavo. Y las placas basales me dan los núcleos motores del quinto, del sexto y del séptimo. Acuérdense cómo salen esos tres de lo que es la protuberancia. Bien, ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos la cavidad y de lo que era, digamos, el mielencéfalo, esta porcioncita de las placas alares que me generaba el núcleo olivar, en este caso genera el núcleo pontino. Hasta ahí más o menos todo similar. Hacia atrás, nótese que lo que es celeste es todo lo que... qué confuso va a quedar esto. Voy a usar esta. Entonces, recapitulando por el tema de los colores. Placas alares, placas basales, núcleo pontino y labios rómbicos. Fíjense, y esto les decía, que se supone que a todo esto le está rodeando una gran capa amarilla, que es la capa marginal de los axones. Sin embargo, acá vemos que no hay, y si no, o sea, sí hay, pero alrededor tenemos otra capa nuevamente de neuronas y no de axones. ¿Por qué sucede eso? Porque tenemos que formar el cerebelo. Los labios rómbicos se van a acercar a la línea media y van a dar el esbozo del cerebelo. Cuando generan eso, empiezan a generar migraciones celulares para generar la corteza de lo que es el cerebelo. A ver si tengo la imagen acá. Sí. Va a pasar más o menos un poco parecido a lo que sucedía con la limitante externa, la limitante interna y cómo iban esas células proliferando. Vamos a tener una primera migración que nos va a dar la capa granulosa externa y una segunda que nos da la capa granulosa interna. Primero hay una gran oleada, forma la granulosa externa. Otra gran oleada de células, granulosa interna. Se reacomodan y se redistribuyen esas células y me dan las tres capas de lo que es el cerebelo. Volviendo. Que es básicamente lo que sucede acá. Sin embargo, una porción queda para dar lo que es el núcleo dentado. Entonces, lo que más sufre cambios acá son las placas alares. Una porción se dirige hacia adelante, forma los núcleos sensitivos, otra porción se extiende más adelante aún y forman los núcleos pontinos, y una porción se va hacia atrás para formar los labios rómbicos, que se van a unir y van a la línea media y van a formar el esbozo del cerebelo. Cuando forman el esbozo del cerebelo, producen dos migraciones celulares hacia lo que es la capa marginal. Literalmente se van metiendo por todo lo que son los axones de esa capa marginal y en la periferia de esta forman la corteza cerebelosa con su capa granulosa externa, su capa granulosa interna, que se redistribuyen y forman las tres capas del cerebelo, la molecular, la intermedia y la granular. Tururú, 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 veamos cerebelo. Lo mismo, la capa marginal produce la sustancia blanca y la capa del manto son los núcleos cerebelosos y la corteza. Capa del manto, acuérdense lo que recién les decía, la primera y la segunda expansión, granulosa interna y externa. El mesencéfalo, en mi opinión, es el que menos cambios casi tiene. Mesencéfalo. ¿Qué va a dar? Mesencéfalo.
¿Cuál es la cavidad? El acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio a mí lo que me conecta es cuarto ventrículo con tercer ventrículo. Cuarto entre protuberancia y bulbo y tercer ventrículo en diencéfalo. Las placas alares, en este caso, me van a dar los colículos o los tubérculos superiores e inferiores, y las placas basales me van a dar los núcleos motores del tercer y cuarto par. Además, los núcleos rojos, la sustancia negra y la formación reticular. Acuérdense que la sustancia negra estaba involucrada en lo que son los movimientos finos también. Cuando nosotros tenemos enfermedad de Parkinson, le estoy tirando porque ustedes se acuerdan. Tenemos enfermedad de Parkinson, mucho de lo que es la sustancia negra se ve afectada. ¿Qué sucede acá? Todo lo que sea la placa de techo, de piso y la cavidad se reduce. Las placas basales casi no tienen cambios, quedan a los alrededores. Nunca me voy a olvidar de la sustancia periacueductal de Silvio, ¿es? En fin. Y las placas alares sí generan y tienen muchos cambios. Las que se dirigen hacia la parte dorsal dan el tectum, que dan los tubérculos cuadrigéminos. Y las que van hacia adelante dan los pedúnculos propiamente dichos. Esa porción de la sustancia, perdón, esa porción de las placas alares que se dirigen hacia adelante van a formar la sustancia negra, que es lo que vemos acá. Entonces tenemos la sustancia negra, los pedúnculos, el núcleo rojo y lo que son los tubérculos cuadrigéminos, tanto superiores como inferiores. El resto obviamente está ocupado por todo lo que es la capa marginal, los axones de estas estructuras. Algo que yo les recomiendo es, a medida que van estudiando, intégrenlo con las configuraciones internas de estos distintos cortes. Entonces acuérdense a nivel de lo que es la capa marginal, en anatomía, la sustancia blanca, qué cosas, qué haces se están cruzando, cuáles están ahí, perdón, qué haces se están cruzando, cuáles son los haces que están, bla, bla, bla. Lo mismo a nivel medular, lo mismo a nivel del bulbo, protuberancia y demás. Entonces se entiende mejor y no se generan como dos mundos separados. En lo que es el diencéfalo, acuérdense, importantísimo tener en cuenta que el diencéfalo era la porción que cuando se dividía el prosencéfalo quedaba conectada con las vesículas ópticas. Ya, el diencéfalo ustedes saben que está compuesto por todo lo que es el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo y del hipotálamo me da a dar todo lo que sean los axones que van a conectar con la neurohipófisis y ahí liberar su secreción y su cavidad es el tercer ventrículo. Por si nunca se preguntaron por qué el tercer ventrículo se llama tercer ventrículo, es porque los ventrículos laterales vendrían a ser el primer y el segundo ventrículo. Entonces el tercer ventrículo se llama tercer ventrículo. La glándula pineal aparece, esto yo creo que es una de las partes más inútiles del libro, aparece la glándula pineal, no se puede ver en lo que es la configuración interna o en los cortes que se ven en el libro. Ustedes sepan que en el diencéfalo aparece la glándula pineal. El epitálamo, el tálamo y el hipotálamo, en lo que es su configuración eh, primaria, por así decirlo, tienen casi el mismo tamaño. Después vamos a ver que el epitálamo reduce su tamaño, el tálamo se agranda y el hipotálamo también reduce o queda más chico comparado al tálamo. Taca, taca, taca. ¿Qué les iba a decir? Ah, bien. Acuérdense que todo lo que sea tálamo tiene control de funciones vegetativas, lo mismo el hipotálamo. Más que nada el tálamo, pero el hipotálamo también por a nivel de sus secreciones. Acuérdense que el tálamo
controla o es el centro regulador de todo lo que sea vegetativo, es decir, temperatura, respiración, bla, 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 bla. Ya el hipotálamo, con sus proyecciones a nivel del infundíbulo, proyecciones axonales, llega a la neurohipófisis. Acuérdense del desarrollo de la hipófisis, que teníamos el esbozo de la... Porque está más adelante, entonces me voy a saltear. El esbozo de la neurohipófisis estaba en el piso del prosencéfalo y de la adenohipófisis estaba en el techo del estomodeo y que venía el esbozo del adeno y le abrazaba al de la neuro. Cuando le abraza, también abraza el infundíbulo que tiene la pars tuberalis y el infundíbulo es lo que conectaba con el hipotálamo, para que del hipotálamo vengan la oxitocina y la otra, la vasopresina o la ADH. De esa forma, el hipotálamo me regula un poco lo que es el metabolismo hídrico del cuerpo. Acá un poco de cómo evoluciona. No hay mucho que decir, digamos, porque es como que se mezclan por las funciones vegetativas y no tiene tantas funciones motoras, tanto el tálamo como el epitálamo como el hipotálamo. Más que nada derivan de lo que son las placas alares. Desarrollo de la hipófisis, esto ustedes lo tienen que saber. Si bien yo lo expliqué, ¿dónde lo expliqué? En endocrino, cuando se toma en el final probablemente neuro, le van a preguntar hipófisis, es un poco obvio. Y por último, antes de las malformaciones congénitas, tenemos al telencéfalo. El telencéfalo evoluciona con, acá podemos ver, evoluciona con todo lo que es el diencéfalo y vemos que lo que era su placa de techo me va a dar los plexos coroideos de cada uno de los ventrículos laterales. Acá vemos la placa del techo de lo que es el acueducto de Silvio, perdón, el tercer ventrículo del diencéfalo. Entonces me está dando los plexos coroideos. Importante saber que me va a dar los ventrículos laterales, que tenemos el RAFE en el medio, los hemisferios, y acá vuelve a suceder un poco lo que pasaba con cerebelo. Lo de la sustancia gris y la sustancia blanca, que las células vuelven a migrar de lo que son las placas alares y las placas motoras para producir la sustancia gris que está por afuera también. Algo muy importante que sucede a nivel de los hemisferios laterales o del telencéfalo en sí, es que así como todo lo que era el tubo neural crecía, 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 y como su cavidad le quedaba chica, se tenía que plegar, lo mismo sucede con el telencéfalo, que nos da lugar más que nada al encéfalo en sí. El encéfalo tiene sus circunvoluciones. Eso sucede porque la calota craneal no acompaña el crecimiento de lo que es el telencéfalo. Entonces se empieza a plegar nuevamente. Acuérdense, esto es súper pregunta de embrio, que existe en los hemisferios lo que es el arquipáleo, el... ¿Dónde está? Por acá está. El arquipáleo, el paleopáleo y el neopáleo. El arquipáleo es el más viejo o la corteza más antigua. El paleopáleo es el paleopáleo es medio raro. Paleopáleo es la del medio y el neopáleo es la corteza más joven, si se quiere. ¿Importante que lo sepan? No. ¿Le van a preguntar? Puede ser. ¿Qué me estoy olvidando? Creo que de nada. Acá vemos un corte de lo que son los ventrículos laterales y de los hemisferios cerebrales. Acuérdense que todo lo que es el tejido conectivo que aparezca entre los hemisferios cerebrales viene de lo que es el mesodermo circundante. Algo que me estaba obviamente olvidando es que las placas basales me van a dar los núcleos motores de lo que haya a nivel de los distintos
lóbulos y me va a dar la parte de la corteza motora de lo que es el encéfalo. Por eso necesitan migrar. Y acuérdense que la capa marginal va a dar todo lo que sea la cápsula y las conexiones, la cápsula que se divide en tres partes y demás. Creo que con eso estamos. A ver. Sí. Algo importante que por ahí ustedes lo van a leer en el libro es que van a haber secciones en donde no va a haber, como les dije yo en un principio, la placa del piso casi siempre desaparece. Pero hay regiones donde hay unas cosas y en otras no hay. Lo que vimos por ahora hasta acá es que casi todas tienen placas basales, placas alares y la placa del techo. Y obvio la placa marginal. Pero después van a ir viendo que hay algunas variaciones que por ahí no son tan relevantes, pero que el libro, que ustedes sepan cada una donde hay y no hay, sino que es más relevante que ustedes sepan cómo evolucionan estas placas. O sea, yo no les voy, yo, el profesor probablemente no les va a preguntar, bueno, decime de todas las vesículas dónde hay y dónde no hay placa de techo, placa de piso, bla, bla, bla. No, más probable le van a pedir la evolución de cada una de estas regiones. No sé si me va a dar tiempo. Sí, me va a dar tiempo. Las meninges. ¿De dónde derivan las meninges? Importantísimo. Derivan del mesodermo circundante porque es tejido conectivo, porque tiene vasos sanguíneos, por ende también deriva del mesodermo, y por otro lado, deriva también de las células de las crestas neurales. Entonces, ¿de dónde derivan las meninges? Del mesodermo y de las células de las crestas neurales. Y en la diapo dice discutido. Importante entender lo de las crestas neurales, que me van a dar todo lo que sea sistema nervioso periférico. Pero como les digo siempre, no solo me da sistema nervioso, sino que me da otros derivados. Entonces, de lo que compete el sistema nervioso, va a generar los ganglios sensitivos de los pares craneales, excepto lo que sea el 1, el 2 y el 8, las células capsulares, es decir, que rodean las neuronas, los ganglios autónomos, esto me está indicando que me da sistema nervioso autónomo, las células de Schwann, que son las que producen la mielina, y la pia madre y la aracnoides, es decir, las meninges. También me va a dar las células, y ahora es donde vuelvo a decir que da cosas que no están relacionadas con el sistema nervioso, como por ejemplo las células cromafines de la médula adrenal, es decir, esas células de la médula suprarrenal. Creo que ustedes vieron endocrino ya. Sí, bueno, acuérdense que hay una corteza y hay una médula. Bueno, las células de la médula vienen de las crestas neurales. Los melanoblastos, es decir, precursores de los melanocitos de la piel, odontoblastos, es decir, precursores de las células dentarias, las células parafoliculares de la tiroides. Cuando nosotros estudiamos tiroides, habíamos dicho que eran invadidas por las crestas neurales para formar las células parafoliculares. Y migran al proceso frontonasal para formar todo lo que es la porción de la frente y de la nariz, más que nada. Además, y que no está acá, acuérdense que también da lo que es el sistema nervioso entérico. Me dijeron que ustedes digestivo lo tienen en la tercera era. En resumen, todo lo que es el tubo gastrointestinal tiene nervios por dentro, que son los plexos de Meissner y de Auerbach. Se van a acordar de mí en tercera era. Ese sistema nervioso proviene de las crestas neurales. Y acuérdense que también genera lo que es el tabique aórtico pulmonar, que me va a dividir también al ventrículo. Entonces, da todo lo que sea tabique aórtico pulmonar y porción membranosa del tabique interventricular. Esto no se les va a preguntar, chicos, olvídense. Y como me queda menos de un minuto, cierro el Zoom y volvemos con malformaciones congénitas.